Hola, en el foro de Química Orgánica NET nos piden que escribamos los productos que resultan de hacer reaccionar el limoneno con una serie de reactivos como son permanganato en medio ácido, permanganato en frío seguido de agua, ozono con zinc en medio ácido, HBr, bromo con agua oxigenada que es equivalente a HBr en presencia de peróxidos y bromo en presencia de agua. Vamos a ir escribiendo los productos que se generan en cada una de estas reacciones. El limoneno es una sustancia que presenta dos dobles enlaces. Uno de ellos es más sustituido y suele ser más reactivo frente al ataque a electrófilos. Tiene mayor densidad de carga y reacciona mejor. Como no nos hablan en ningún caso de utilizar un equivalente, considero que la reacción tiene lugar sobre ambos dobles enlaces. Bien, y empezamos a dibujar el producto que se obtiene en el primer apartado, en el apartado A. El limoneno va a reaccionar con permanganato en medio ácido. La reacción de alquenos con permanganato en medios ácidos o básicos bajo calefacción produce la ruptura de los dobles enlaces generando ácidos carboxílicos en el caso de que el carbono no tenga sustituyentes, como ocurre en este caso de aquí, o cetonas como en este otro caso en el que hay dos cadenas partiendo del carbono del alqueno. Los carbonos terminales, los alquenos terminales, su carbono terminal se convierte en dióxido de carbono. Por tanto, la reacción del KMNO4 en medios ácidos y bajo calefacción nos generará la siguiente molécula. Nos genera en esta posición, nos va a formar una acetona, es decir, aportamos un carbonilo a ese carbono dando lugar a una acetona. En este carbono va a generar un ácido carboxílico. Como tiene un hidrógeno, la oxidación con permanganato oxida esa posición a ácido carboxílico. Y después en la cadena que tiene el alqueno terminal nos va a generar una acetona en esta posición. Carbono con dos sustituyentes nos lo pasa a acetona y el carbono terminal se libera en forma de dióxido de carbono. Por tanto, acabamos obteniendo una molécula que es de la familia de los cetoácidos. Vamos a continuar con un segundo ejemplo. En el apartado B nos manda hacer la misma reacción con permanganato en frío, seguido de agua. Bien, en este caso se van a generar dioles zinc. La reacción del limoneno con permanganato en frío, sin calentar, a un pH neutro, más o menos neutro, permanganato con agua, un pH en torno a 7 y una temperatura baja sobre 0 grados, nos conduce a la formación de dioles zinc. Cada uno de los carbonos del alqueno va a unir a un OH y esos OH van a entrar por la misma cara. La cara que van a elegir esos OH para entrar va a ser la menos impedida. Por ejemplo, si consideramos el isómero, el enantiómero del limoneno que tiene esta cadena hacia abajo, pues los OH entrarán por arriba. Si la ponemos hacia arriba, los OH van a entrar por la cara de abajo. Y por otro lado, en este segundo doble enlace va a ocurrir lo mismo, formándose también un diol zinc. Entrará aquí un OH y aquí otro por la misma cara. Una reacción más. En el apartado C nos piden la reacción con ozono de limoneno. Bien, vamos a dibujar de nuevo limoneno y le vamos a añadir ozono seguido de un reductor, en este caso zinc en medio ácido, y lo que hace el ozono es romper los dobles enlaces generando aldehídos y cetonas. Vamos rompiendo la molécula. Aquí nos va a formar un carbonilo, que va a ser una acetona, sobre esta posición. Aquí nos va a generar otro carbonilo, que es también una acetona.
y aquí, como tiene un hidrógeno la molécula, forma aldehído. Se va a formar un aldehído en esa posición. Esto es haciendo la reacción primero ozono, segundo zinc con ácido acético, que es el ácido habitualmente utilizado en la ozonólisis. El carbono terminal, este CH2 que tenemos aquí, se convierte en metanal. No ocurre como en la oxidación con el permanganato, que pasa a dióxido de carbono. Aquí se transforma en metanal. Y estos son los productos obtenidos en la ozonólisis del limoneno. Se generan aldehídos en esta posición, porque es un carbono, es un alqueno que tiene un hidrógeno de aldehído. Carbono con 2 cadenas forma cetona, y aquí abajo también carbono con 2 cadenas forma cetona, y el CH2 terminal se libera como metanal. Bien, en el apartado D nos mandan a hacer la reacción con HBr de limoneno. En el apartado D vamos a hacer reaccionar el limoneno con HBr. Los dobles enlaces atacan a los protones del HBr, adicionándolos siguiendo la regla de Markovnikov al carbono menos sustituido para generar el carbocatión de mayor estabilidad. Lo mismo ocurre en la parte de abajo. Voy a hacerlo todo a la vez para no copiar demasiado. Probablemente primero reaccione uno de los alquenos y después el otro. El más reactivo es el más sustituido, atacará mejor al protón. Y a continuación los bromuros que hay en el medio reaccionarán atacando al carbocatión a través de un mecanismo de tipo SN1 y se adicionarán a él para formar un para halogenar el alqueno, obtener haloalcanos. Se sigue la regla de Markovnikov de manera que el bromuro acaba unido al carbono más sustituido y el hidrógeno al menos. Voy a indicar en rojo los grupos que entran, el hidrógeno aquí, el bromo ahí, hidrógeno aquí y bromo aquí. Bien, y en el apartado E tenemos bromo con agua oxigenada. El bromo con agua oxigenada equivale a una reacción anti-Markovnikov en la que se adiciona HBr, pero no de esta forma que acabamos de ver, sino anti-Markovnikov, es decir, el bromo va a ir al carbono menos sustituido y el hidrógeno al más. El reactivo habitual es HBr con peróxidos, aunque bromo con agua oxigenada genera bromuros y protones, y el agua oxigenada constituye el peróxido que va a dar lugar a la adición anti-Markovnikov de HBr. Esta reacción es radicalaria y va a aportar el bromo, nos lo va a llevar al carbono con menos cadenas, y el hidrógeno del HBr al carbono con más cadenas, es decir, adición anti-Markovnikov. Aquí igual, el bromo al carbono menos sustituido y el hidrógeno al más. Y por último tenemos la reacción de el limoneno con bromo en agua. Bromo en agua que es una reacción en la que se va a adicionar la molécula de bromo al alqueno, formándose el ion alonio, el ion bromonio, que posteriormente se abrirá por ataque del bromuro. Si por ejemplo suponemos que esta cadena va con línea trazos hacia el fondo, ese ion alonio se formará por la cara de arriba, preferentemente. Bromo positivo, ion bromonio, y hacia el fondo nos queda el metilo. Y aquí la cadena. Un segundo equivalente de bromo reaccionará también con este doble enlace, dando lugar a las mismas etapas. Ahora lo habitual es el ataque del bromuro, la apertura del
alonio por ataque del bromuro, pero en este caso tenemos agua en el medio, o incluso mejor, tenemos sosa, y por tanto será los OHs de la sosa, o bien el agua, lo más habitual también es emplear como reactivo bromo en agua, y se van a generar unos compuestos pertenecientes a la familia de las alohidrinas. Una alohidrina, que en este caso como es con bromo, se conoce como una bromohidrina. El ataque del agua por abajo, con pérdida del protón, nos genera la bromohidrina, y a continuación quedaría volver a repetir la reacción sobre el doble enlace que tenemos aquí en esta posición, formación del ion bromonio y ataque al carbono más sustituido de los OHs. Aquí ataque con el agua, sin embargo, si consideramos que en el medio hay OHs, pues ellos son mejores nucleófilos y atacarán a la posición electrófila del ion bromonio. Es cierto que la presencia de OHs puede hacer algo más en la molécula, y es arrancar este hidrógeno. Si desprotonamos el alcohol, inmediatamente se producirá un SN2 intramolecular que formará un éter cíclico, es decir, en presencia de OH-, la reacción podría continuar por desprotonación del alcohol formado y posterior ciclación que nos generará un oxaciclopropano. Queda repetir el proceso aquí en este doble enlace.